Bueno, comentamos el otro día que lo que vamos a hacer hoy va a ser, en vez de darle un repaso yo a la geometría, voy a partir de que tenéis una pequeña idea, ¿vale? De que todo el mundo más o menos sabe hacer una recta, de que si tenéis pequeños conocimientos, y de esa manera ya me puedo ir directamente un poco a la gestión de Bauer, ¿vale? Si por la razón que sea, en algún determinado ejercicio, pensáis que voy un poquito rápido y hay alguna determinada cosa que no entendéis o que no sabéis, pues me paráis, ¿vale? Y lo explicamos bien, ¿vale? Pero la idea es ya empezar a un buen nivel, es decir, me gustaría dedicar unos días a geometría, ¿vale? Porque creo de verdad, particularmente que es un bloque muy importante, creo que uno de los dos ejercicios de geometría va a ser bastante fácil y lo vamos a poder hacer con mucha facilidad y lo tendremos de emergencia para el que, evidentemente, pues el que nos pongan raro en los otros dos bloques que son los fundamentales. Entonces, de hecho, probablemente algunos, incluso ya veremos cuando los leamos, pero probablemente alguien decida hacer este ejercicio antes que a lo mejor, no sé, la ecuación matricial o el sistema de ecuaciones, si un problema de sistemas de ecuaciones, ya lo veremos que realmente a lo mejor tomamos la decisión de que, más de uno toma la decisión de que al final este bloque decía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que he dicho, yo voy a empezar directamente, si os parece bien, ¿vale? Voy a cogerme el examen de junio del 2022 y vamos a hacer los ejercicios, ¿vale? Vamos a hacerlos despacio, te digo, no voy a andar ahora no me voy a entretener ahora en cómo se calculan todas las ecuaciones de la recta, cómo se calculan todas las ecuaciones del plano, a estudiar todas las posiciones, voy a ir utilizando las cosas que me hacen falta, ¿eh? Sí que es verdad que el año pasado sí dimos un par de clases como repaso de todo, pero ya os la he mandado, imagino que ya algunos la habréis visto ya, entonces no quiero ahora aburriros como, ¿vale? Con las posiciones, quiero directamente, ¿vale? Intentar hacer los ejercicios y que veáis que realmente esto no es tan difícil, ¿vale? Como parece. Venga. Nos vamos al ejercicio, al examen de junio del 2022. Y empezamos, en el examen de junio del 2022, empezamos con el ejercicio 5. Tenemos despacio el ejercicio, que veamos lo que nos dice, ¿vale? Bueno, nos dice, considere las siguientes rectas. Si alguien por la razón que sea en casa, por lo que sea, no me oís bien, ¿vale? Pues ¿vale? Me lo comentáis, ¿vale? Que automáticamente, veamos si pasa algo con los altavoces. Nos dice, considera las siguientes rectas y nos da dos rectas. Una nos la da muy bonita, como a nosotros nos gusta, es decir, una nos la da, ¿vale? En forma continua y la otra me la da en implícito, ¿vale? Que probablemente sea, creo que para mí es la forma de darnos una recta más complicada que existe, ¿vale? Y lo primero que nos preguntan en el apartado A es que estudiemos la posición relativa de ambas rectas. Una posición relativa prácticamente al 100%, una o más de una nos va a caer, ¿vale? Y valdrá entre punto y medio, ¿vale? Con lo cual ya veremos que este primer ejercicio no va a ser excesivamente complicado. Venga, la recta R, nos dicen que la recta R es la recta de ecuaciones. X más 2 dividido entre menos 1, X más 2 dividido entre menos 1, igual a Y menos 3 partido de 1, Y menos 3 partido de 1, y por último Z partido de 0. Z partido de 0. La recta S es un poquito más complicada, ¿vale? Porque hemos dicho que no la dan implícita. Es la recta X menos Z igual a 0, X menos Z igual a 0, y por último, Y igual a 1, ¿vale? Todos sabéis que para estudiar la posición relativa de dos rectas lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿vale? Hay varias formas de estudiarlo, pero yo creo que la forma más sencilla es, cogemos la primera recta y le sacamos un punto y le sacamos un vector. Ahora veremos cómo le sacamos ese punto y ese vector. Cogemos la segunda recta. No está mal que al punto de la segunda recta, como la recta le hemos llamado S, le llaméis PS y le sacamos su vector, el vector de la S. Y entonces, una vez que tenemos un punto y un vector de cada una de ellas, que ahora recordaremos cómo se saca, construimos la siguiente matriz. En la primera columna colocamos el vector de la primera. En la segunda columna colocamos el vector de la segunda, de la S. Y en la tercera columna colocamos el vector formado por los dos puntos, PR, PS. Y cerramos nuestra matriz. Aquí ponemos nuestra línea de puntos y a la matriz que va de aquí a aquí la llamamos matriz A y a la matriz total la llamamos siempre matriz ampliada. Y ahora solamente tenemos que estudiar el rango de A y el rango de la ampliada. Por Gauss, por determinantes, cada uno como quiera. Fijaros que cuando pongamos los vectores ya veremos que la matriz A como máximo está al rango 2, sin embargo la ampliada podría llegar hasta el rango 3. En cuanto estudiemos cuál es el rango de A y cuál es el rango de la ampliada, que esto no estaría mal que se lo pusiéramos en el examen,
que hiciéramos una explicación teórica de lo que vamos a hacer, porque en caso de que nos equivoquemos, nos lo van a puntuar, se van a dar cuenta que yo sé perfectamente estudiar la posición relativa de esas dos rectas. Si el rango de A me sale 1 y el de la ampliada me sale 1, todos sabéis que las dos rectas son coincidentes. Si el rango de A me sale 1 y el de la ampliada me sale 2, todos sabéis que las rectas son paralelas. Si el rango de A me sale 2 y el de la ampliada me sale 2, eso significa que las rectas son secantes. Y si el rango de A me sale 2 y el de la ampliada me sale 3, las rectas se cruzarían en el espacio. Es decir, nosotros tenemos 4 posibilidades. O las dos rectas son la misma, que podría ser perfectamente que las dos rectas fuesen la misma, ¿vale? O las rectas son paralelas en el espacio, o las rectas se cortan en el espacio, o las rectas se cruzan en el espacio. Y simplemente dando esta pequeña explicación, yo creo que simplemente con esta explicación os van a poner medio punto, de ese punto entero. Aunque luego tengamos la suerte de que nos equivoquemos, porque nosotros sabemos, ¿vale?, discutir la posición relativa de dos rectas. Estamos explicando cómo lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer, pero primero lo explicamos, que sepa perfectamente el que me corrige cómo se va a hacer esto, ¿vale? O sea, le damos como la teoría de cómo lo vamos a construir, ¿vale? Venga. Sacarle el vector a la primera recta es muy fácil, ¿vale? Porque sabéis que cuando está en continua, ¿vale?, siempre es lo que se le resta a la x, a la y, a la z. Vamos, es lo que hay arriba, cambio de signo. Como es x más 2, y menos 3, y z menos 0, pues el punto de la recta sería el menos 2, aquí pondríamos el 3, y aquí pondríamos el 0. O sea, es justamente lo que tengo en la parte de arriba, cambia de signo. Y el vector de la recta es justamente lo que tenemos en nuestro denominador, que sería el menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. De la primera recta el punto y el vector es muy sencillo. De la segunda recta el punto y el vector no es tan fácil, ¿vale? Vamos a hacer el punto y el vector de dos formas diferentes en la segunda recta. Y ya cada uno que decida como quiera, ¿vale? Hay mucha gente que lo que hace realmente, como aquí tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, es intentar pasar eso a paramétricas. Intenta pasarlo a paramétricas y pasa la ecuación a paramétricas. En este caso, pasarlo a paramétricas es muy fácil, ¿vale? Porque la y ya está despejada, que vale 1, y simplemente con que a la z la demos en lambda, la x la vamos a despejar también en función de lambda. Y pasarlo a paramétricas nos va a costar muy poquito trabajo. Y entonces hemos pasado la recta, vamos a pasar la recta de continua a paramétricas. De todas maneras, vamos a dar ahora después una segunda opción. Es decir, la primera que tendríamos sería, si yo a la z le damos lambda, si nos venimos a esta ecuación, nos va a quedar que x menos z, x menos lambda es igual a 0, nos va a quedar que la x vale lambda, y ya de aquí, de esta segunda ecuación, tenemos que la y vale 1. Si lo ponemos todo bien organizado, la recta es en paramétricas, tendríamos que x y z es igual. La x vale lambda, la z, la y vale 1 y la z vale lambda. Con lo cual, recordad que lo que nosotros tenemos sin que multiplique el parámetro, esto es nuestro punto, si el punto de la S sería el 0, 1, 0, y lo que multiplica a la lambda es nuestro vector. Es decir, el vector de la S sería 1, 0, 1. Sí, me ha costado muy poco trabajo pasarlo a paramétricas, simplemente llamándole a z lambda, le he pasado a paramétricas, y recordad que cada vez que tenemos una ecuación en paramétricas, lo que tenemos solo sin que multiplique a la lambda es el punto, y lo que va multiplicando al parámetro a la lambda es el vector, con lo cual el vector sería 1, 0, 1. Y me sale rapidísimo. O sea, sale muy, muy rápido, ¿eh? Pero, si alguien decide que no quiere, y lo entiendo, que no quiere pasar a paramétricas metiendo parámetros porque le cuesta mucho trabajo, para sacar un punto, lo único que tenéis que hacer es darle un valor a una letra. No le podemos dar un valor a la y porque la y ya vale 1, pero sí le podemos dar un valor a la z. Por ejemplo, podríamos decir, si queremos, que la z vale 0. Si la z vale 0, me vengo aquí arriba y nos va a quedar que x menos 0 es igual a 0, y despejando me va a quedar que la x vale 0. Y ya tenemos que también la y vale 1. Y ya tendríamos un punto de esa recta, que sería x0 y 1, z0. Le damos un valor a una letra, a la letra que queramos, y empezamos a resolver. Aquí es facilísimo darle a la z el valor 0. Le doy a la z el valor 0 y enseguida me sale todo. La y siempre vale 1 y ya tengo un punto. Dime, Fran. Eso es para el vector. Eso es para el vector. Para sacar el vector, dos posibilidades. O sacáis otro punto de la recta dándole otro valor a otra letra, por ejemplo, ahora le doy a la z el 1. Y cuando tengáis dos puntos de la recta, con los dos puntos hacéis un vector, o la forma más habitual y más tradicional es la que dice Fran, ¿vale? La forma de sacar el vector de esa recta es haciendo I, J, K,
Ponemos la x, la y, la z de la primera ecuación, que sería 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, y la x, la y, la z de la segunda ecuación, que es 0x más 1y más 0z, que sería 0, 1, 0. Hacéis ese producto vectorial, os va a salir algo por y, algo por j y algo por k, os hacéis ese determinante y os va a salir el vector de esa recta. Esa es la forma más tradicional de hacerlo. Yo creo que en esta ocasión no es la más rápida, ¿vale? Creo que es muy rápido sacar otro punto. Si le dais a la z del 1, os va a salir que la x vale 1, os va a salir el punto 1, 1. Ya tenéis 2 puntos de la recta y hacéis el vector en un segundo. Es bueno tener diferentes procedimientos de algunas cosas como esta, porque en caso de que se me olvide, oye, pues siempre que sepáis para sacar el vector de una recta, con sacar un par de puntos es suficiente, ¿vale? Cojo los puntos, los restos y ya tendría mi vector. Bueno, vamos a sacar en un momento el vector. Cuando hagáis este determinante, esto nos va a salir, si no me equivoco, y. En la J me va a salir, si no me equivoco, 0, me va a salir 0J, y en la K me va a salir 1, o sea, 1K. Con lo cual, el vector de esta recta va a ser el 1, 0, 1. Ese va a ser el vector, ¿vale?, de nuestra recta. Bueno, pues ya lo tenemos todo perfecto para hacer nuestra matriz. El vector de la primera recta sería menos 1, 1, 0. Aquí tengo el vector de la R. El vector de la S sería 1, 0, 1. Y el vector formado por los dos puntos, vamos a restarlo, PRPS, vamos a hacer aquí arriba si queréis, el PRPS, estamos los dos puntos, me da igual que hagáis PRPS que PSPR, con que me da igual el sentido que tenga el vector, pues si al punto PS, que lo tenemos por aquí, que es 0, 1, 0, 0, 1, 0, le restamos el punto PR, que sería menos 2, 3, 0, menos 2, 3, 0, pues esto nos va a quedar 0 menos menos 2, nos va a quedar 2, 1 menos 3 nos va a quedar menos 2 y 0 menos 0 nos va a quedar 0. Aquí tendríamos 2 menos 2, 0. Y ahora ya tenemos construida la matriz. Ahora solamente nos tenemos que poner, ¿vale? Pues a estudiar los rangos. Quien lo quiera hacer por Gauss, que lo haga por Gauss. Quien lo quiera hacer por determinantes, que lo haga por determinantes. Y estudiamos los rangos, ¿vale?, tanto de la matriz como de la matriz ampliada. ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Lo hacemos por Gauss o por determinantes? Como vosotros queréis, lo hacemos. Por Gauss. Por Gauss. Me están diciendo por aquí que por Gauss. Venga, pues nada. Lo hacemos por Gauss. Borro esto que tengo aquí a la derecha. Y a mí, la verdad, particularmente, ¿vale?, cuando son números, también me gusta más Gauss. Pero bueno. Hay pocas cosas que eliminar, realmente. Cuando seleccionamos la diagonal principal, hay que eliminar este y este de aquí. ¿Cómo eliminamos este de aquí? Pues simplemente a la segunda fila le vamos a sumar la fila primera. Y esto nos quedaría la primera, menos 1, 1, 2, la dejamos como está. Cuando hagamos la suma, menos 1 y más 1 serían 0, 1 y 0 sería 1, 2 y menos 2 se nos quedaría 0. Y ya por la última dejo como está, 0, 1, 0. Ahora ya seguir eliminando también es muy sencillo, porque si os dais cuenta, la segunda y la tercera fila son iguales. Cuando a la fila tercera le restemos la fila segunda, directamente ya nos va a salir 0. Nos va a quedar menos 1, 1, 2, nos va a quedar 0, 1, 0 y 0, 0, 0. Con lo cual esta es nuestra A, esta aquí es nuestra ampliada. La matriz ya tiene dos filas con números, con lo cual el rango de la matriz sería 2. La ampliada también tiene una y dos filas con números, el rango de la ampliada también sería 2. Y dijimos que cuando los rangos, ¿vale?, coincidían, cuando los rangos eran 2, 2, ¿vale?, como en ese caso, habíamos puesto 1, 1 coincidente, 1, 2 paralelas, 2, 2 secantes. Estas dos rectas son secantes. Vamos, las dos rectas se nos van a costar en punto. No sabemos en qué punto, pero se nos va a costar en un punto. Y ya tenemos la primera parte hecha. ¿Vale? Quien no le guste Gauss, que haga determinante y que los rangos los estudie por determinante. Y aquí cada uno, es que como hay varios procedimientos, seguro que a mucha gente le gustan más determinantes que Gauss. Pues nada, hacemos determinantes. ¿Vale? Si no hay, por eso no hay ninguna pega. Ya digo que yo siempre, número, me gusta Gauss. Parámetros, siempre determinantes, pero cada uno que haga lo que quiera. ¿Eh? Venga, vamos a fijarnos en lo que dice, en lo que nos pregunta de segunda. Nos dice, en caso de que las rectas se corten, calcule la ecuación del plano que las contiene y el ángulo que forman ambas rectas. En caso de que las rectas se crucen, calcule la perpendicular común. En este caso, como se cortan, nos ceñimos a lo que nos preguntan en primer lugar. Como se cortan las dos rectas, hay que hacer el plano que contiene las dos rectas y el ángulo que forman. ¿Vale? Pues nada, venga, borramos y vamos a hacer el apartado B.
Dice que en caso de que sean secantes, como en este caso, tenemos que hacer el plano que las contiene y el ángulo que forman esas dos rectas. Venga, aquí tenemos nuestras dos rectas, ¿vale? Nuestras dos rectas se cortan, la R y la S. Y tenemos que calcular el plano que contiene esas dos rectas. Vamos a llamarle el plano, si queréis, plano pi. Para calcular o para construir un plano, sabéis que siempre me hace falta un punto de ese plano y dos vectores de ese plano, o un punto y su vector normal, o vector perpendicular, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero como el plano va a contener a las dos rectas, a la R y a la S, elegir un punto de ese plano no va a ser muy difícil. Cualquier punto de la R o cualquier punto de la S va a ser un punto del plano. Quiero hacer un plano que contenga las dos rectas, con lo cual todos los puntos de la recta R son puntos del plano y todos los puntos de la recta S son puntos del plano. Pero como la recta R está en el plano, el vector de la recta R también es un vector del plano. Con lo cual, como primer vector para construir ese plano, vamos a coger el vector de la recta R. Y como la recta S también está en el plano, el vector de la recta S también va a ser un vector del plano. Con lo cual, como segundo vector de ese plano, vamos a coger el vector de la recta S. Como tenemos los vectores, el vector es el menos 1, 1, 0. El segundo vector, el de la S, me parece que era, creo que era 1, 0, 1. ¿Y aquí qué punto elegimos? ¿El de la R o el de la S? ¿Cuál elegimos? Tenemos que decir nosotros cuál queremos elegir. Cualquier punto, me da igual que cojáis el de la R o el de la S. Cogemos el de la S, que era un poquito más fácil. ¿Cuál era el de la S? 0, 1, 0. Ahora, como no me dice qué tipo de ecuación tenemos que hacer, pues hacer la que veáis más sencilla. Yo con los dos vectores del punto, a mí la más fácil me parece la vectorial, ¿vale? Yo simplemente pondría la ecuación, pues ponemos x y z, a continuación ponemos el punto, que sería 0, 1, 0, le ponemos un primer parámetro por el primer vector, que sería menos 1, 1, 0, y un segundo parámetro por el segundo vector, que sería 1, 0, 1. Le decimos que esta ecuación se llama ecuación vectorial del plano. Recordad que esto es mi punto, esto es mi primer vector y esto es mi segundo vector. Y ponerle muy importante que lambda y beta son los números reales que a nosotros nos dé la gana. Cada vez que lambda y beta la cambiemos por un número diferente, obtendremos un punto diferente de nuestro plano. No nos vamos a calentar la cabeza con ese plano, porque ¿para qué vamos a empezar a calcular el vector normal y hacer la ecuación general del plano? Si nos dicen que demos una ecuación del plano, damos la que nos dé la idea. Esa yo es la que considero más sencilla. Bueno, pues nos dice que construyamos el plano que las contiene. Ya hemos hecho la primera parte. La segunda parte que nos pide es el ángulo que forman esas dos rectas. El ángulo, seguro que recordáis que había una fórmula que nos decía que el coseno del ángulo que forman dos rectas es el vector de la primera recta multiplicado por el vector de la segunda, dividido entre el módulo de la primera por el módulo de la segunda. Y todo normalmente en valor absoluto. O sea, arriba hay que hacer un producto escalar, hay que multiplicar esos dos vectores. Abajo, ¿vale? Hay que hacer un par de módulos, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo paso por paso. Cuando hagamos todas estas operaciones, pues haremos inversa coseno y obtendremos el ángulo que forman esas dos rectas. El hecho de que pongamos valor absoluto es para quedarnos siempre con el ángulo pequeño y no con el grande, ¿vale? Que siempre queda más bonito. Podríamos perfectamente decir que esto es 30 o esto de aquí sería 150, lo que falta para llegar a 180. Hay como dos ángulos, pero como nos gusta siempre el ángulo pequeñito, ¿vale? Siempre utilizamos valor absoluto. Venga, arriba multiplicamos los dos vectores. Vamos a hacerlo, si os da igual, me voy a coger aquí un poquito de espacio y voy a hacer estas operaciones aparte. Venga, hago aparte, me cojo el vector R y lo multiplico por el vector de la S. El vector de la R era el menos 1, 1, 0 y el vector de la S era 1, 0, 1. Se multiplica la primera por la primera, menos 1 por 1 daría menos 1, la segunda por la segunda, 1 por 0 daría 0, y la tercera por la tercera, 0 por 1 daría 0. Al final me da menos 1. O sea, arriba el producto escalar que hemos hecho nos da menos 1. Y abajo, vamos a hacer el módulo del primer vector, del vector de la R. El módulo del vector de la R sería, nos cogemos el vector de la R que es menos 1, 1, 0, y hacemos raíz cuadrada de sus coordenadas al cuadrado. Es menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y esto me queda raíz de 2. Y vamos a hacer el módulo del vector de la S. El vector de la S era
1,01. Su módulo sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que también me da raíz de 2. Con lo cual, el módulo del vector de R es raíz de 2, el de S es raíz de 2, hacemos la multiplicación, esto cuando lo hagamos al final nos va a quedar menos 1 partido de 2, hacemos el valor absoluto, y esto al final me queda 1/2 o 0,5. Todavía no hemos terminado de calcular el ángulo. Para calcular el ángulo, nos vamos a la calculadora y hacemos arco coseno de 1/2, de 0,5, hacéis SIF coseno de 0,5 y la calculadora dice que ese ángulo, si no me equivoco, es de 60. Pues el ángulo que forman las dos rectas son 60 grados. Yo a mí este ejercicio me parece muy fácil, ¿vale? Yo a mí este ejercicio, la gente le tiene miedo a la geometría, y es verdad que aquí en geometría hay ejercicios difíciles, pero esto no puede ser más mecánico. No puede ser más mecánico. De hecho, en este examen se pusieron cosas raras, hay mucha gente que se salvó por geometría. Mucha gente que se salvó por geometría, ¿vale? Yo al final construir un plano que contiene dos rectas, o hacer una posición relativa que es súper metódico, o calcular un ángulo de dos rectas, ¿vale? Pues no sé, ¿vale? Es que creo, y soy sincero, y desde mi punto de vista, creo que es lo más fácil, porque a temporalidad, que creo siempre que es el bloque más sencillo, son problemas. Y aquí es que no hay que pensar, es que aquí no hay que pensar nada. O sea, para estudiar la posición relativa de dos rectas, ¿qué tienes que pensar? Tienes que saberte el procedimiento. Y para calcular el ángulo de dos rectas, ¿qué tienes que pensar? O sea, ¿en qué tenemos que ser buenísimos razonando? ¿Tengo que darme cuenta si es una binomio? No, ¿vale? Es que no, es que yo para mí, por eso digo, y digo muchas veces, ¿vale? Aquí, al ser geometría probablemente el bloque más durillo, porque es muy nuevo, porque no se ve, porque en algunos institutos casi ni se da, ¿vale? Al final, el coordinador, normalmente por lo menos una de las dos suele ser muy fácil. Y yo me da lástima que haya gente que no la vea, que no lo vea. Porque uno de los dos suele ser muy fácil. En este caso, en junio, ahora veremos que los dos. Resulta que en junio, que inicio los dos de geometría, ¿vale? Ya en geometría nada más ya tiene un 5. Y ahora veremos el siguiente ejercicio, ¿vale? Luego, ya digo que hay algunos más difíciles, pues no pasa nada, pero con todos los temas, ¿vale? Venga, pues nada, borro y me voy a por el ejercicio 6. Vuelvo a repetir, si alguien necesita que pare, que lo vuelva a explicar, que lo explique de otra forma, que me lo diga, ¿vale? Si hay algo seguro que quieres que volvamos a explicar, ¿vale? ¿Vale? Me vale y me lo dice. Venga. El 6 me dice, considera los puntos A y B. ¿No? Nos da dos puntos, el A y el B, el A es 1 menos 1, 2, ahora lo pondremos, y el B es 3, 5, 2. Determine la ecuación del plano pi perpendicular al segmento AB que pasa por el punto medio de dicho segmento. Esto vale, ¿vale? Un punto y medio. O sea, yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Y me dicen que en este primer apartado, en el apartado A, que construye un plano que pase por el punto medio de esos dos puntos, vamos a llamarle al punto medio si queréis M, y que sea perpendicular al segmento, es decir, aproximadamente quieren que haga un plano así. Ese plano pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento AB. O sea, ese plano que llamamos plano pi, me dan esas dos condiciones. Pasa por el punto medio de ese segmento y también me dicen que es perpendicular al segmento AB. Bueno, el punto medio es muy fácil de sacar. Sabéis que el punto medio a dos puntos, ¿vale? El punto medio a dos puntos es muy sencillico. Es simplemente sumarlo y dividir entre dos. Me cojo el A, que el A me lo dicen en el enunciado. ¿Cuál es el punto A? Es 1 menos 1, 2. Me dan el punto B, que el punto B es 3, 5, 2. Y el punto medio, pues simplemente coge A más B y divide entre 2. El A que sería 1 menos 1, 2, más el B que sería 3, 5, 2, sumarlo y dividir entre 2. Cuando aquí nos suma 1 y 3 serían 4, pues vamos a sumar despacio. No perdemos nada. Menos 1 y 5 sería 4, y 2 y 2 serían 4. Y esto dividido entre 2. Y nos va a quedar 2, 2, 2. El punto medio ya lo tenemos, es el 2, 2, 2. Bueno, pues retomamos el ejercicio. Me dicen que construye un plano que pase por el punto medio
del segmento AB, que el punto medio lo tengo, y que sea perpendicular a dicho segmento. Yo sé que cada vez que yo quiera construir un plano, tengo dos opciones. O lo construyo con un punto y dos vectores de ese plano, o el plano lo construyo con un punto y el vector normal o perpendicular a ese plano. Yo tengo esas dos opciones, ¿vale? Tendremos que intentar ver de las pistas que me dan, si me están dando dos vectores de plano o me están dando el vector perpendicular. ¿Vale? El punto lo tengo que hacer. Tengo que hacer un plano que pase por el punto medio, por el punto M. O sea, el punto no tengo ninguna duda. ¿Pero qué me están dando aquí? ¿Me están dando aquí vectores del plano? ¿Por algún sitio me están dando vectores del plano? Yo no los veo los vectores del plano. Lo que sí que veo es el vector perpendicular al plano. Porque si hacéis el vector que va de N a A, o el vector que va de B a A, o el vector que va de N a B, esos son vectores perpendiculares al plano. Como este segmento es perpendicular al plano, cualquier vector de este segmento es un vector perpendicular al plano. Con lo cual, con las pistas que nos están dando, nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que nos están regalando o lo que nos están dando es el vector normal del plano. ¿Cuál sería el vector normal del plano? Me digo que cojáis el MA, que cojáis el MB, que cojáis el BA, que cojáis el AB. Podéis coger el vector que os dé a gana. Un vector que sea perpendicular al plano. Pero lo que nos están dando ahora no son los dos vectores. Lo que nos están dando es el vector normal del plano. Con lo cual, como punto, vamos a coger el punto N, que es el 2, 2, 2, y como vector normal, ¿qué vector cogemos? El que va de NA, el que va de AM, el que va de BA, cualquiera que cogemos. Cualquiera nos vale. Podéis coger el que os dé la gana. A mí el que más lógico me parece es el que va de NA, porque parece más el vector normal, pero coged el que queráis. Yo cogería el que va de NA, pero podéis coger el que va de NA, el que va de BA. O sea, un vector que sea perpendicular al plano. El vector normal es cualquier vector cuya dirección sea perpendicular al plano. Me da igual el vector que sea. Me da igual que sea más largo, que sea más alto, que esté más arriba, que esté más abajo, pero que sea perpendicular al plano. El vector MA es muy fácil hacerlo porque es A menos M. Si hacemos 1 menos 2, nos va a quedar menos 1. Si hacéis menos 1 menos 2, nos va a quedar menos 3. Y si hacéis 2 menos 2, nos va a quedar 0. Bueno, pues ese sería nuestro vector normal. ¿Y os acordáis cómo se construye un plano cuando tenemos el vector normal y un punto? Para calcular, ¿vale? El plano, cuando tenemos el vector normal y un punto, acordaros que la ecuación del plano siempre tiene la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, donde A, B y C son siempre las coordenadas del vector normal. Con lo cual, mi plano sería, como mi vector normal es menos 1, menos 3, 0, sería menos 1 por X, menos 3 por Y, más 0 por Z, más D igual a 0. Ya tengo mi plano. Solo me falta sacarle la D. Seguramente alguien me va a preguntar si al vector normal lo puedo cambiar de signo. Sí. Me da igual, que aunque lo cambiéis de signo, pues en vez de mirar hacia arriba, mira hacia abajo. Sigue siendo perpendicular. Si os gusta más en positivo, pues cambiarlo de signo, lo que queráis. ¿Lo puedo multiplicar por 2 el vector normal? Pues claro que sí. Aunque lo multipliques por 2, pues lo vas a hacer el doble de largo, pero es que va a seguir siendo perpendicular. Con el vector normal puedes hacer lo que te dé la gana. Multiplicarlo por lo que te dé la gana, cambiarlo de signo, que no hay ninguna pega. Bueno, ¿cómo se halla la D? También aquí la mayoría lo sabéis. Sabéis que sustituimos el punto en la X y Z y despejamos la D. Con lo cual esto nos quedaría menos 1 multiplicado por la X, que la X sería 2, menos 3 multiplicado por la Y, que sería 2, más 0 multiplicado por la Z, que es 2, más D igual a 0. Y si de aquí despejamos la D, nos va a quedar menos 2, menos 6, creo que despejando con cuidado me queda que la D vale 8. Es decir, que nuestro plano sería menos X, menos 3Y, más 0Z, que si no queréis no ponerlo, más 8 igual a 0. Ya tenemos hecho el apartado A, un punto y medio. Pero es que el apartado B, aquí me han hecho un regalo. O sea, si el A yo considero que no es muy difícil, en el B me han regalado un punto, pero entero. Porque me dicen que calcule la distancia que hay desde el punto A hasta el plano. Pero es que la distancia del punto A hasta el plano es la distancia que hay a M. Con lo cual, cogéis el vector que va de a M, le hacemos el módulo y esa es la distancia. O sea, vamos a hacer el módulo un vector, ¿vale? Para el apartado B. Pero puede ser que alguien no se dé cuenta. Es decir, puede ser que alguien no se dé cuenta que la distancia desde A hasta N es la distancia del punto al plano. Y porque no se dé cuenta, vamos a recordar la fórmula de distancia de un punto a un plano, por si alguien no se da cuenta, ¿vale?
Pero aquí, quien se diera cuenta que la distancia desde el punto hasta el plano pi que acabamos de construir es la distancia que va de A a M, ya que justamente el punto M está justo en la perpendicular, ¿vale? Con lo cual, hacer la distancia es simplemente construir el vector que va de A a M o de M a, que por cierto ya lo tenemos construido, y hacerle el módulo, es que nos va a salir raíz de 10, ¿vale? Eso directamente es la distancia. Pero puede ser que alguien no se dé cuenta. No se dé cuenta, no pasa nada. Vamos a hacer la distancia de un punto a un plano y vamos a recordarlo cómo se hace con la fórmula, ¿vale? Porque si alguien no se da cuenta, pues yo entiendo que bueno, uno no siempre ve estas cosas, ¿vale? Con lo cual vamos a aplicar la fórmula y ya está, ¿vale? Ahora mismo la vamos a aplicar. Entonces, apartado B. Nos dice, en el apartado B, calcula la distancia, vamos a leerlo, que quiero recordar, calcule la distancia desde el punto A hasta el plano pi. Nos dicen, calcule la distancia desde el punto A hasta el plano pi. Si alguien se da cuenta, ¿vale? Esa distancia realmente es la distancia que hay de A a M. Con lo cual, con que hagáis el vector que va de M a y a ese vector le hagáis el módulo, ya estaría. O sea, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado queda 1, 3 al cuadrado queda 9 y 0 al cuadrado queda 0. O sea, raíz de 10. O sea, eso es el apartado B. Pero yo entiendo que alguien puede ser que no se dé cuenta. Entonces, vamos a recordar cómo se hace la distancia de un punto a un plano. O sea, nos pide, y esta es la segunda forma, la distancia desde el punto A hasta el plano pi. ¿Os acordáis cómo se hacía esa distancia? Arriba se ponía la ecuación del plano. El plano es menos x, menos 3y, más 8. Y se pone siempre sin el igual a 0 y en valor absoluto. Abajo se pone la raíz cuadrada de el vector normal. O sea, de lo que va delante de la xz. Delante de la x va un menos 1, sería menos 1 al cuadrado. Delante de la y va un menos 3 al cuadrado. Y delante de la z va 0, 0 al cuadrado. Y en la x y en la y sustituye el punto al que le estamos calculando la distancia. Estamos calculando la distancia desde el punto A hasta el plano. O sea, sustituimos en la x, en la y y en la z el punto A, que sería el 1 menos 1, 2. Y esto pues nos quedaría, cuando cambia la x por 1, pues nos queda menos 1. Cuando cambia la y por menos, nos va a quedar menos 3 por menos 1. Y cuando se cambia la z por 2, pues nada, z más 8 en valor absoluto, partido, y abajo nos quedaría raíz de 10. Cuando hagamos estas operaciones que tenemos arriba, menos 3 por menos 1 sale más 3, 3 y 8 serían 11, 11 menos 1, arriba nos va a quedar 10, partido de raíz de 10. Y si racionalizamos, si os apetece, al final racionalizáis y multiplicar arriba y abajo por raíz de 10, veréis que, ¿vale? Si queréis, si no simplemente lo podéis dejar así, pero bueno, si racionalizáis y multiplicáis arriba y abajo por raíz de 10, arriba nos va a quedar 10 raíz de 10, abajo nos va a quedar un 10, el 10 con el 10 se va, y al final todo queda raíz de 10. Si no queréis, pues dejadlo así. Si no queréis calentaros la cabeza. Aquí ya lo hemos hecho de forma rigurosa. ¿Cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? Se pone la ecuación del plano sin el igual a 0, en la x y la y sustituimos el punto al que le estamos calculando la distancia, y aquí debajo se pone el vector normal en módulo, es decir, la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado. Hombre, es mejor como lo he hecho arriba, ¿vale? Es mejor, pero si no me di cuenta, distancia de un punto a un plano. ¿Vale? Si este bloque tampoco lo quiero vender como que es sencillísimo, al final hay que saber muchas fórmulas, hay que saber todas las posiciones relativas, hay que conocer muy bien todas las fórmulas de la recta y del plano, hay que calcular, saber las fórmulas de las distancias, hay que saber las fórmulas de los ángulos. Es que tiene mucho, ¿vale? Que al final lleva trabajo, lleva bastante trabajo. Lo que intento deciros siempre es que aquí hay que pensar menos. Este bloque es de pensar menos y de trabajar más, ¿vale? Al final, ya lo veréis que cuando empecé a hacer muchos ejercicios de BOW, hay muchos iguales. Te piden la posición relativa, en caso de que se corten, haga, por ejemplo, lo que hemos hecho. En caso de que sea, veréis que todos los ejercicios son muy parecidos, muy parecidos. ¿Vale? Pues bueno, ya hemos hecho el de junio de 2022, ¿vale? A mí no me parece, ya digo, muy complicado. Nos vamos a julio, ¿vale? Vámonos a julio, a ver si somos capaces de plantear también julio, ¿vale? Entero, y hacemos un descanso. Y si hacemos 2022 entero, si queréis, nos vamos luego a 2021, ¿vale? Ya digo, que no quiero perder el tiempo viendo cómo se construye una recta y cómo se construye un plano, ¿vale? Eso está ahí ya, estos deberes. No quiero hacer perder el tiempo. Venga. Igual siempre los de julio parece los de la extraordinaria y tienen menos suerte.
Seguramente las ejercicios que se pondrían sería igual un poquito más difícil. Vamos a leerlo. ¿Vale? Venga. Nos pasamos al sistema que hemos comentado. A ver. Julio de 2022. De nuevo siempre, ejercicio 5, ejercicio 6. Si os da igual ahora, ¿vale? Como el 6 es muy parecido y así consolidamos muy bien esto, ¿vale? Como es muy parecido, ¿vale? Vamos a hacer primero el 6 y luego hacemos el 5. En el 6 nos vuelven a dar dos rectas, ¿vale? Y por eso quiero hacer este, porque es que es muy parecido. Y así consolidamos muy bien lo que hemos hecho antes de las dos rectas. Nos dice, dadas las rectas de ecuaciones y me dan la recta R, y me la vuelven a dar en continua. Me ponen x menos 1 partido de menos 1 y partido de 1 y z partido de 1. Y me dan otra recta S. La recta S me dan x más 2z igual a 1 y igual a 0. La verdad es que como antes nos dan la ecuación más difícil realmente de esas dos rectas, ¿vale? Porque al final esta recta en implícita a todo el mundo nos cuesta más trabajo, ¿vale? Lo que ocurre es que me vuelven a dar unas implícitas que son más o menos sencillas. Si queréis meter parámetros, aquí los parámetros se meten muy fácil porque la y vale 0, simplemente con cada z vayamos lambda, vamos a despejar la x y la vamos a obtener en paramétricas de forma bastante sencilla. Quizá merezca mucho la pena otra vez, ¿vale? Pasar eso a paramétricas. De todas maneras, siempre tenemos la misma posibilidad que hemos dicho antes. Venga, vamos a sacar un punto. ¿Cómo sacamos un punto? Pues una letra. Si queréis z0, saco la x, que la y también la tengo, que es 0, y ya tengo un punto. Y para el vector, o me saco otro punto, o hacemos el producto vectorial, lo que queráis. Pero bueno, yo voy a volver a hacerlo, ¿vale? Haciendo lo que hemos hecho antes, ¿vale? Las paramétricas. Seguramente, si en el ejercicio nos dan dos rectas, en el primer apartado, pues nos pedirán que estudiemos la posición relativa. Así con toda seguridad. Vamos a ver lo que nos dice. Nos dice, en el apartado A, compruebe que las rectas son coplanarias, es decir, que están contenidas en un mismo plano y calcule la ecuación del plano que las contiene. Mira, dos rectas son coplanarias si o son secantes, que en ese caso están en un mismo plano, o si son paralelas. Aquí tenemos dos posibilidades. Si dos rectas son secantes, pues podemos hacer perfectamente un plano que las contenga, esas dos rectas. Si dos rectas son paralelas, también podemos hacer un plano que contenga esas dos rectas. No podríamos hacer un plano si son coincidentes. Si son coincidentes, existen millones de planos, no existe uno. Y si se cruzan en el espacio, es imposible que construyáis un plano que contenga las dos rectas. Imposible. Por lo tanto, cuando nos dice que son coplanarias, es que o bien son secantes o bien son paralelas. Eso es lo que tenemos que estudiar. Vamos a ver si realmente esas dos rectas son secantes o paralelas. Y en caso de que sean secantes o paralelas, ahora, ¿vale?, nos pondremos a construir el plano, que es lo que nos preguntan. Venga. Lo primero que hay que hacer, pues para saber si son coplanarias, vamos a estudiar su posición relativa. Para eso, de nuevo, hay que sacarle un punto de un vector a cada una de ellas. A la primera es facilísimo sacarle un punto de un vector. El punto, lo de arriba cambia de signo, el 1, 0, 0, y el vector, pues simplemente lo de abajo, el menos 1, 1, 1. En la segunda, yo lo que haría es lo que hemos dicho antes. Yo la pasaría a paramétricas. Aunque no es la forma más habitual de hacerlo, pero yo la pasaría a paramétricas. A la z, por ejemplo, si queréis, la llamáis lambda. Despejando de aquí me va a quedar que la x es igual a 1 menos 2z, 1 menos 2 lambda, y ya la y nos sale que vale 0. Con lo cual tendríamos que la x es igual a 1 menos 2 lambda. La y ya sabemos que vale 0. Y la z es igual a lambda. Ahí la tenemos en paramétricas. ¿Cuál sería nuestro punto? Pues nuestro punto sería el 1, 0, 1. El punto de la S sería el 1, 0, 1. ¿Y cuál sería el vector de la S? Menos 2, 0, 1. Menos 2, 0, 1. Aquí lo más sencillo creo que es pasarlo a paramétricas. Porque las ecuaciones son muy pequeñitas, son muy sencillitas. Entonces pasarlo a paramétricas no me cuesta mucho trabajo. Quien no quiere hacerlo así, pues que saque primero un punto, darle un valor a la z, z0, o sale la x, tenéis la y, ya tenéis el punto. Y para el vector, os sacáis otro punto, venga, pues ahora a la z le doy el 1 y saco otro punto. Cuando tengáis dos puntos, los restáis y ya tenéis el vector. O hacéis el producto vectorial, lo que ha dicho antes Fran.
el IJK con 1, 0, 2 y 0, 1, 0. Lo que vosotros queréis. Dime. Da igual, pero es que como tú tienes que elegir un punto, sí te pueden salir puntos diferentes. Pero da igual. Y te pueden salir vectores diferentes. No son diferentes, son proporcionales. Pero da igual. Es que da lo mismo. Si es que cuando tú tienes que coger un vector de una recta, te da igual cuál sea, siendo un vector de la recta. ¿Vale? Y cuando coges un punto también me da igual cuál sea. Si es que aquí tenéis muchas opciones. Lo que pasa es que en este caso, normalmente para esta paramétrica a mí no me parece sencillo. Pero en este caso, que me ha puesto el coordinador de este año, sí me parece fácil. Bueno, pues recordamos que cómo estudiábamos la porción relativa. Pues lo que hacíamos era, poníamos una matriz, cogíamos el vector de la primera, menos 1, 1, 1. Cogíamos el vector de la segunda, que sería menos 2, 0, 1. Y cogíamos el vector formado por los dos puntos. Recordad, vector de la primera, vector de la segunda y vector formado por los dos puntos. Hay que restar los dos puntos. ¿Vale? Me da igual cómo lo restéis. Pues si queréis hacemos PRP, si hacemos este menos este. 1 menos 1 me daría 0. 0 menos 0 me daría 0 y 1 menos 0 me daría 1. Dime. Sí. Ay, perdón. Sí, verdad. 1, 0, 0. Antonio, bueno, vaya, este. Vale, fijaros. Sí, ¿vale? Que me he equivocado, ¿vale? No he puesto aquí. Quería poner 1, 0, 0 y he dicho 1, 0, 0, pero he escrito seguramente 1, 1, 1, 0. Fijaros que hay una cosa aquí ya que tenemos clarísima. Si esas dos rectas realmente no tienen un mismo punto ya en común, probablemente esas dos rectas van a ser como secantes. Pero bueno, es que no, ¿vale? Al final, eso no nos importa. Venga, pues nada, ya tenemos construida la matriz. Como siempre, matriz A y matriz ampliada. Fijaros, como la matriz ampliada, la columna al final es toda de 0, la ampliada no va a añadir rango sobre la A. O sea, el rango de A y el rango de la ampliada va a ser el mismo. Quien aquí quiera hacer Gauss, que haga Gauss, pero ya os digo directamente que el rango nos va a salir 2, 2. ¿Vale? Es decir, cuando os pongáis a hacer Gauss, o determinantes me da igual, nos va a salir que la matriz tiene rango 2 y que la ampliada tiene rango 2. Si lo queréis hacer por Gauss, hacedlo por Gauss, ¿vale? Quien lo quiera hacer por determinantes, que lo haga por determinantes. Pero como la parte de la ampliada, esta parte de los términos independientes, es todo cero, realmente la ampliada, la columna que tiene de más es de cero, no vale para nada. O sea, que el rango de A y el rango de ampliada va a ser el mismo. Y ya sabemos que también la matriz A tiene rango 2, porque, por ejemplo, si cogéis este determinante, ese es distinto de 0, ¿vale? Con lo cual habríamos encontrado un determinante de orden 2 distinto de 0. De todas maneras, si queréis que os vaya a liar con esto, pues hacerlo por Gauss, ¿vale? Ya que aquí cada uno que decida cómo quiere hacer el rango. Pero bueno, si hacemos este, pues el de 1, 0, 1, 1, me va a salir 1 que es distinto de 0, y eso me asegura que la matriz va a tener rango 2. Más no puede tener porque ya no hay determinantes más grandes. La ampliada, ¿vale? Su único determinante de orden 3 vale 0, el rango de la ampliada es 2, la ampliada no añade rango, lo que añade es una columna de 0, y como sale rango 2, 2, recordad que rango 2, 2 significaba que las dos rectas eran secantes. Bueno, pues ya sé que las dos rectas son secantes. Ahora me piden que construya el plano que las contiene. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Ya sabemos que las dos rectas son secantes, vamos a construir el plano que las contiene. Para construir ese plano, lo hago siempre con un punto y dos vectores o con un punto y el vector normal. ¿Cómo es más fácil hacerlo ahora? Con un punto y dos vectores. ¿Por qué? Porque como el plano contiene las dos rectas, cualquier punto de la R o cualquier punto de la S es un punto del plano. Con lo cual, como punto, cogeríamos, me da igual que cojáis el de la R o el de la S. Además, en este caso, es el mismo, que es el 1, 0, 0. Como primer vector, podéis coger, si queréis, el vector de la R. El vector de la R es el menos 1, 1, 1. Y como segundo vector, coger el vector de la S. Que el vector de la S hemos dicho que es menos 2, 0. Y yo mi consejo es que no os calentéis la cabeza, que hagáis la ecuación, ¿vale? La ecuación vectorial del plano, que es la más sencilla, ¿vale? Con los dos vectores. Recordad que si a alguien le gusta la ecuación implícita, si cogéis los dos vectores y hacéis el producto vectorial, os va a salir el vector normal del plano. Es decir, el vector normal del plano lo vamos a hacer haciendo IJK con los dos vectores de ese plano. ¿Vale? Si alguien decide que quiere hacer la ecuación general con el vector normal, ¿vale? O ecuación implícita, como queréis llamarlo. Hacéis IJK con los dos vectores y os sale el vector normal. Y ya, con el vector normal y con el punto, hacéis el plano como lo hemos hecho antes. ¿Vale?
Pero si no queréis calentaros la cabeza, ¿para qué no la vamos a calentar? La cabeza, pues poned X y Z, ponemos el punto que sería 1, 0, 0, lambda por el primer vector que es menos 1, 1, 1, beta por el segundo vector que sería menos 2, 0, 1, y decimos que esta ecuación es la ecuación vectorial. Muy importante ponerle que lambda y beta pueden ser los números reales que a nosotros nos dé la gana. ¿Vale? Lambda y beta pertenecientes a los reales. Y este pasado lo demuestra. Yo no me calentaría la cabeza, yo no perdería el tiempo con el vector normal, ¿vale? No lo perdería. ¿Para qué? Si no, dime. ¿Por qué restar los dos puntos, no? Si a este le resto este. Es que me he equivocado antes, sin querer aquí he puesto 1, 0, no estaba aquí puesto y he puesto sin querer 1, 0, 1. Cuando resten los dos puntos, haga el PRPS, ¿vale? Te sale 0, 0, 0. Vale. Vámonos al apartado B ya. Paradme cuando queráis, ¿eh? Una cosita, ¿vale? Antes de que me pase al apartado B. Si las dos rectas fuesen paralelas, ¿cómo podríamos construir el plano? Imaginaros que las dos rectas son paralelas. ¿Cómo construiríamos el plano? Para hacer el plano, siempre lo más fácil es el punto y los dos vectores. Como punto, podríamos elegir el punto de la R o el punto de la S. Las dos rectas están en el plano. Como primer vector, ¿vale? Es decir, me da igual que cojáis el punto de la R o el punto de la S, que me da igual el punto que cojáis. Como las dos rectas están en el plano, me da igual qué punto cojáis. Como primer vector, podemos coger el vector de la R. Pero como segundo vector no deberíamos de coger el vector de la S porque es el mismo, hacer rectas paralelas van hacia el mismo sitio, tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no queremos coger el vector de la S, que es el mismo que el de la R? Pues coger el vector formado por los dos puntos. Coger el vector que va de PR a PS. Llevad cuidado, un año lo puse así, para intentar pillar a la gente. Y mucha gente cogió el vector de la R y el vector de la S. Pero si son paralelas no debemos de hacer eso, porque estamos cogiendo dos veces el mismo vector, en caso de que sean paralelas. Yo no he entendido por qué dos rectas coplanarias, o sea, no, perdón. Pues para que sean coplanarias, ¿por qué tienen que ser secantes o paralelas? Si fuesen coincidentes no es que sean coplanarias, es que hay muchos planos que las contienen, porque si son coincidentes, pues que es la misma recta. Y que contenga una recta no hay un plano, hay millones. Entonces no podríamos hacer justo un plano que las contiene, habrían millones que las contienen. Entonces, cuando hablan de coplanarias, de dos rectas coplanarias, se refieren a una de estas dos situaciones. ¿Vale? No te calientes tampoco mucho la cabeza, porque es verdad que tú tienes razón. Si son coincidentes, pues también son coplanarias. No existe uno, existen millones de planos que las contienen las dos. Pero dicen entonces que en esa situación no las consideran coplanarias, porque no hay un plano, hay millones. ¿Vale? No millones, hay infinitos planos que realmente contienen esas dos rectas. Ahora, si las dos rectas son secantes, solo hay un plano que las contiene, nada más. Y si las dos rectas son paralelas, si tú tienes dos rectas paralelas, solamente puedes hacer un plano que las contenga, no puedes hacer más. Entonces, cuando hablan de coplanaria, significa una de estas dos situaciones. ¿Vale? Es lo que significa. Ahí ya digo, aquí lo ideal, ¿vale? Al final, cuando lo vayamos a preparar, no va a ser hacer 2022, sería hacer 2022, 2021, 2020. Cuando llevemos 3 o 4 años hechos y llevemos ya 10 o 12 ejercicios hechos de geometría, os vais a empezar a dar cuenta que os van a empezar a aburrir. Muchos de ellos van a empezar a aburrir. Y otra vez tengo que hacer lo mismo. Otra vez una posición relativa. Otra vez construir un plano. O sea, veréis que al final los ejercicios, muchos de ellos se repiten. ¿Vale? Venga. Nos fijamos en la pregunta B, porque ya la hemos terminado. Dice, calcule la distancia desde la recta R hasta el plano pi. Nos da una recta y un plano. ¿Puedo borrar esto? Aquí. No borro la recta R, porque la recta R la voy a necesitar, y me dicen que calcule la distancia desde la recta R hasta el plano pi. El plano pi es el plano de ecuaciones x menos y más 2z igual a 3. X menos y más 2z igual a 3. Para calcular la distancia desde una recta hasta un plano, lo primero que tenemos que saber es cuál es su posición relativa, cómo está esa recta y ese plano. Es decir, esa recta y ese plano, resulta que la recta está dentro del plano, la recta corta el plano o la recta es paralela al plano. Lo primero que vamos a hacer va a ser estudiar la posición relativa de esa recta con ese plano. ¿Por qué?
Porque si resulta que la recta estuviese en el plano, no habría distancia entre ellos, la distancia sería 0. O si la recta realmente, ¿vale?, corta a mi plano en un punto determinado en el que sea, tampoco habría distancia entre ellos, la distancia sería 0. El único caso en el que tendríamos que hacer la distancia desde la recta hasta el plano es cuando la recta sea paralela al plano. Con lo cual, si la recta es paralela al plano, aquí sí que vamos a calcular realmente la distancia que hay entre la recta y el plano. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la posición relativa. Probablemente cuando estudiemos la posición relativa, igual no vamos a hacer ni la distancia, porque resulta que la recta corta el plano, o la recta está dentro del plano. Así que ahora vamos a recordar una posición relativa de una recta con un plano. ¿Vale? Vamos a recordarlo un momento. ¿Cómo se estudia la posición relativa de una recta con un plano? Hay varias formas, ¿vale? Hay distintas formas de calcular la posición relativa. Yo no sé, yo voy a dar la más famosa, ¿vale?, la que yo creo que yo prepararía, que es la siguiente. La recta la pasamos a dos ecuaciones. Es decir, esta recta desarrollamos sus dos igualdades. Desarrollamos por una parte esta igualdad, que nos quedaría 1 multiplicado por x menos 1 igual a menos 1 multiplicado por y, y luego si queréis desarrollamos la igualdad de aquí. Y nos va a quedar 1 multiplicado por y es igual a 1 multiplicado por z. Y aquí si lo dejamos más bonito, nos va a quedar x menos 1 igual a y, y esto de aquí nos va a quedar y igual a z. Si me lo llevo todo a la izquierda, me va a quedar x menos y, que va a menos 1 para la derecha, igual a 1, y esto de aquí me va a quedar y menos z igual a 0. Ya tengo la recta en implícita, en dos ecuaciones. Ahora, una vez que tengo la recta en implícita en dos ecuaciones, construimos la segunda matriz. Construimos la siguiente matriz. En la primera fila pongo la ecuación del plano. 1 de la x, menos 1 de la y, 2 de la z y 3 del término independiente. ¿Equivocado? Es que es menos y, ¿no? Sí, es verdad, es más y, tienes razón. Hay que llevar mucho cuidado, es facilísimo meter la pata. De todas maneras, todo esto se penaliza poco, ¿eh? Bueno, si tú metes la pata en algún signo, alguna cosa, eso nos puede pasar a todos. Al final, si están muy claros los procedimientos, estas cosas se suelen penalizar poco, ¿vale? Está todo bien hecho. O sea, no te van a quitar el ejercicio porque te has equivocado en un sitio, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Te quitarán alguna décima y no más. Bueno, a continuación ponemos la ecuación de la recta, o las dos ecuaciones, mejor dicho. X más y igual a 1, que sería 1 de la x, 1 de la y, 0 de la z igual a 1. Y por último, y menos z igual a 0. 0 de la x, 1 de la y, menos 1 de la z igual a 0. Estas dos ecuaciones son la ecuación de la recta. Una vez más, esto de aquí, que va de aquí a aquí, es la matriz A, y esto que va de aquí a aquí es la matriz ampliada. Y nos vamos a poner a estudiar los rangos. Estudiaremos el rango de A y el rango de ampliada. ¿Cómo? Por Gauss, por eliminantes, cada uno como quiera. Si el rango de A sale 2 y el del ampliado sale 2, eso significa que la recta está contenida, está dentro del plano. Si el rango sale 2, 3, eso significa que la recta es paralela al plano. Y si el rango sale 3, 3, significa que la recta es secante o opuesta al plano. Ojalá me salga o 2, 2 o 3, 3, que no tenga que hacer nada. Ojalá, pero no sé lo que va a salir. Así que o empezamos a hacer Gauss o empezamos a trabajar con determinantes. Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo probablemente, a mí sabéis que me gusta un poquito más Gauss. Entonces, probablemente yo aquí lo haría por Gauss. De hecho, al final, si nos sale el rango 3-3 y resolvemos este sistema, que esto es la X, esto es la Y, esto es la Z y estos son los términos independientes, obtendremos el punto de corte de esa recta con ese plano. Venga, vamos a hacerlo si queréis, ¿vale? Por Gauss. Vamos a eliminar primero el segundo. ¿Eh? ¿Me equivoco en algo? Lo que va de aquí a aquí, esto de aquí es la matriz A, ¿vale? Y todo entero, ¿dónde? Rango 2 significa que la recta está dentro del plano. Rango de A2, rango de ampliado 2 significa que la recta está en el plano. Rango de A2, rango de ampliado 3 significa que la recta es paralela al plano. Y rango de A3, rango de ampliado 3 significa que la recta es secante o corta al plano. Hay que llevar muy bien los rangos, ¿vale? Hacerlo así. Ahora pues tendríamos que hacer Gauss y ver lo que pasa. Venga.
Hace cabo en un momento y vemos lo que pasa. Ojalá, bueno, que sí, que nos haga rango 3 y la recta sea paralela y vemos cómo se hace la distancia. Bueno, pues para eliminar este 1 que vosotros tenéis aquí, lo primero que voy a hacer va a ser a la fila 2 le voy a restar la fila 1 y me va a quedar 1, menos 1, 2, 3, 1 menos 1 me daría 0, 1 menos menos 1 me va a dar 2, 0 menos 2 me va a quedar menos 2 y 1 menos 3 me va a quedar menos 2. Y ya pongo la que tengo abajo, 0, 1, menos 1 y 0. Y ahora ya, para hacer el último 0 que me queda, ¿vale? Para hacer este 0 de aquí, pues si queréis podríamos perfectamente simplificar la fila 2 entre 2, para dejarlo más sencillo. Pero si queréis, pues podemos coger la fila 2, multiplicarla por menos 2 para que me salga un menos 2 y sumarle, coger la fila 3, multiplicarla por menos 2 para que me salga un menos 2 y sumarle la segunda. Podéis hacer la operación que queráis. O podéis primero multiplicarla por 2 y luego ya hacéis la resta. Podéis hacerlo como vosotros queráis. La cuestión es que cuando terminemos de hacer cada uno va a salir 1, menos 1, 2, 3. Esto sería 0, 2, menos 2, 2. Y cuando esta de aquí la multiplique por menos 2 me va a quedar menos 2 y más 2, 0. Aquí me va a quedar más 2 y menos 2, 0. Y menos 2 por 0 sería 0, me va a quedar 0, menos 2. Si no me equivoco. Con lo cual nos quedaría que el rango de la materia es 2, que el rango de la ampliada sería 3, con lo cual estaríamos justamente en esta situación, en la más difícil de todas. Hemos tenido mala suerte. No hemos tenido mala suerte, el coordinador lo ha puesto que lo has hecho así, ¿vale? Para que tengamos que trabajarlo un poquito. De todas maneras, una vez más, al hacer la porción relativa, ya aquí tenemos como mínimo la mitad del ejercicio. ¿Eh? Ya solamente nos faltaría, ¿vale? Hacer la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Pues en estos dos casos no hay que hacer nada. Y en el que estamos, ¿qué es lo que haríamos? Pues cogeríamos un punto de la recta, el que queráis, cogemos un punto de la recta. El punto de la recta más sencillo es el 1, 0, 0. Y realmente, en vez de calcular la distancia desde la recta hasta el plano, vamos a calcular la distancia desde ese punto hasta el plano. O sea, vamos a utilizar la fórmula de distancia de punto a plano. No existe una fórmula de distancia de punto a recta, no existe una fórmula de distancia de recta a plano. Lo que hacemos siempre cuando tenemos que calcular la distancia desde una recta hasta un plano, si la recta es paralelo, es coger un punto de ese plano, un punto de esa recta, nos olvidamos de la recta y calculamos la distancia desde ese punto hasta el plano. ¿Os acordáis como hemos dicho antes que se hacía la distancia de un punto a un plano? Poníamos arriba la ecuación del plano, que el plano es x menos y más 2z menos 3 igual a 0. El igual a 0 no lo ponemos. Aquí debajo se pone el vector normal de módulo, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y arriba, en la x y z, se sustituye el punto al que le estamos calculando la distancia. El punto de la recta, el 1, 0, 0. No lo podíamos hacer de buena primera porque no sabíamos cuál era la posición relativa de esa recta con ese plano. Porque si la recta llega a ser, ¿vale? Llega a ser secante al plano, o corta al plano, o está contenida, tendríamos que haber dicho que la distancia es 0. Y bueno, ya cuando nos pongamos a sustituir, pues nos va a quedar la x vale 1, esto nos va a quedar 1, menos la x vale 0 y 2 por 0 vale 0, nos va a quedar menos 0, nos va a quedar 1 menos 3 aquí. Y abajo nos va a quedar 1, 1, más 4 nos va a quedar raíz de 6. Esto al final va a salir menos 2, el valor absoluto sería 2 partido de raíz de 6. Si queréis racionalizar, multiplicáis arriba y abajo por raíz de 6 y lo dejéis racionalizado. Si no, también lo podéis calcular con la calculadora, ¿vale? Con decimales. Y aproximadamente poner el valor decimal que os sale, ¿vale? No hay ningún problema. Si vais a poner así un valor aproximado, queda muy bonito que pongáis esto, ¿vale? Esas rayitas de aproximado, ¿vale? Que son como un igual en el que arriba lleva una rayita así rara, como yo le he puesto, ¿vale? Yo mi consejo es que si vais a aproximar es que lo pongáis así, con ese símbolo, ¿vale? Si decidís aproximar. Y quien quiera dejarlo así, que lo deje así. Hombre, yo así no lo dejaría. No vaya a ser que piensen que no sabemos racionalizar, ¿vale? O racionalizo o lo calculo en decimal, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Y si lo calculáis en decimal, ponele esto. No es igual, vamos a aproximar, ¿vale? Ponemos esa rayita de aproximadamente, ¿vale?
Este quizá no ha sido tan corto como algunos de los que, ¿vale? Ya hemos visto que el de julio, que este ha sido un poquito más largo, ¿vale? Que los ejercicios de julio. Ha sido un poquito más extenso. Entonces, pues nada. Pero bueno, que tampoco quiero convenceros de nada. O sea, al final vamos a intentar darlo todo. Seguramente lo que hemos dicho el último día, hoy probablemente incluso a lo mejor el miércoles dedicamos un ratico más a esto, ¿vale? Pero ya seguramente el miércoles también, no sé si el viernes desde luego vamos a dar un ratico de funciones. Por si alguien quiere hacer algo de integrales, por si alguien quiere hacer algo de optimización, ¿vale? Bueno, si hay algunos que, no sé, que todo el mundo diga que no, ¿vale? Vamos, seguramente si hay 3 o 4 personas que deciden que quieren hacer algo de funciones, vamos a dejar un día para el bloque de funciones, ¿eh? Pero bueno, si queréis, paramos 2 o 3 minutos, ¿vale? Por si alguien quiere fumarse un cigarro o algo, ¿vale? Paramos 2 o 3 minutos y volvemos y seguimos con el siguiente ejercicio.